Es horrible pensar en que ahí afuera, entre tanta gente que creemos conocer, se puedan esconder monstruos tan aborrecibles. El detective Ángelo estaba cara a cara con Vidal, el asesino en serie que estaba aterrorizando a la ciudad desde hacía casi 2 años. Estaban en un cuarto, solos, en pleno interrogatorio, y Ángelo aprovecharía aquello para descargar su ira sobre aquel monstruo asesino. Lo malo, sin embargo, es que aquello a Vidal parecía encantarle, casi como si aquello fuera un juego psicológico contra el detective, como si no fuera el hombre de él, sino él, el enfermizo asesino, quien tuviera el control de la situación. En ese momento se hallaban confrontados, en aquel lugar de interrogatorio, sentados en una larga mesa el uno frente al otro. El rostro de Ángelo era de seriedad y furia, el de Vidal de burla y sorna, como si estar frente a frente con el detective, ahí, siendo interrogado, no representara un peligro para él, pese a que el detective ya sabía que estaba cara a cara con aquel al que la prensa había denominado el monstruo asfixiante. La primera víctima se llamaba Aldana Fuseneco, le dijo Ángelo, mirando al maníaco que, al escuchar ese nombre, sonrió de oreja a oreja. Tenía apenas 9 años. ¿Qué pasó por tu jodida cabeza cuando se te ocurrió hacerle eso? ¿Hacerle qué?, preguntó Vidal, mas luego fingió sorpresa. Oh, ¿hablas de raptarla a la salida de su escuela? ¿Llevarla a un campo lejano y estrangularla sin asco ni misericordia? El asesino se encogió de hombros. La verdad, venía pensando en el asunto desde hacía meses. Los asesinos como yo no nacen, se hacen. Ángelo asintió con ira. O sea que ahora te vas a hacer la víctima y culpar a la sociedad del hecho de que mataste a una criatura de 9 años, le preguntó con sorna. Para nada, respondió Vidal, alzando la cabeza para mirar al detective a los ojos. Pero sí reconozco que lo venía pensando demasiado. No sé, creo que empezó siendo una curiosidad. Quería saber lo que se sentía. Vidal volvió a bajar la cabeza, pensando. Aún la recuerdo muy bien, ¿sabes?, le confesó al detective. No era muy alta, apenas pasaba el metro de altura. Tenía el pelo castaño, la cara era un poquito rellena, especialmente los cachetes. Eso sí lo recuerdo porque lloró bastante. Esos cachetes estaban manchados de lágrimas. Hubo un momento en que fue bastante incómodo cuando se puso a llorar, pero Vidal alzó las manos y se las quedó viendo. Cuando la estrangulaba, se sintió tan bien. Sentí poder. Sentí que tenía el control del asunto, el control de la situación. Ella estaba en mis manos, literal y metafóricamente hablando. Jamás me había sentido así en mi vida. Nunca sentí que tuviera el control sobre algo hasta que maté a esa chica. Ángelo no respondió enseguida. Bien sabía él, en su investigación sobre ese personaje que ahora tenía enfrente, que su vida no había sido exactamente la vida soñada. «Tus padres no te querían, ¿no es así?», le preguntó. Vidal volvió a alzar la cabeza. «No, en realidad», mencionó. «Mi padre no era más que un ebrio descontrolado. Ya sabes, del tipo que prefiere pedir perdón que pedir permiso y que usaba la botella como excusa para no afrontar la vida. Mi madre, por su parte, era muy sobreprotectora. Creo que en el fondo ella se sentía culpable de que yo tuviera un padre así. Recuerdo que siempre me abrazaba y me dejaba dormir con ella, incluso en mi plena adolescencia. Ella siempre fue muy amorosa conmigo. Todavía recuerdo cómo, cuando tenía 16 años, una noche papá llegó borracho a la casa. Lo habían despedido hacía 7 meses de su último empleo y me golpeó hasta abrirme la cabeza. Todavía tengo la cicatriz. Mamá fue a mi cuarto esa noche y la pasó recostada conmigo, abrazándome, acariciándome.
consolándome, recordándome que yo soy alguien tan especial. Pero mi papá... Sí, Vidal asintió. Papá era un monstruo, pero mamá me quería mucho. Fue una bendición cuando ella lo mató, pero fue por defensa propia, le dijo Ángelo, empezando a notar los desvaríos de aquella mente corrompida desde la infancia. Tu padre se alcoholizó una noche y trató de golpearte, ella te defendió y lo apuñaló por la espalda, en un pulmón. Tú fuiste testigo de eso. Vidal miró fijamente a los ojos del detective y su gesto cambió a la más pura diversión. ¡Vaya!, comentó, riéndose. Me investigaste bien, ¿eh? Pues lo felicito, detective. Ha averiguado muchas cosas interesantes, aunque seguramente no lo sabe todo. No sabe, por ejemplo, que yo vi a mi madre sucumbir a la histeria al pensar en que la llevarían a la cárcel y no podría cuidar más a su hijo. O el hecho de que vi a mi papá agonizar por casi 7 minutos hasta que murió frente a mis ojos. La sonrisa de Vidal se borró. O cómo mi madre se quitó la vida estando en prisión cuando le dieron una sentencia de 25 años, agregó con seriedad. Y cómo yo me quedé solo, sin nadie que me cuidara, ni que me abrazara en las noches. Tenía 17, a punto de cumplir 18, y solo en ese momento supe lo que era la soledad de una cama vacía. Ángelo miró a Vidal desde el otro lado de la mesa donde se estaba llevando a cabo el interrogatorio. Empezaba a entender a ese sujeto, aunque, claro está, comprenderlo no significaba precisamente que le generara empatía. Por el contrario, más lo comprendía, más le daba asco. ¿Y eso te llevó a matar a las 4 personas que mataste hasta ahora?, le preguntó. Vidal la dio la cabeza. La pequeña Aldana fue por curiosidad, reconoció. La cruzaba ocasionalmente con mi auto cuando iba a mi trabajo. Se la veía tan jovial, tan feliz. Me recordaba a mí mismo cuando fui niño, cuando mamá me protegía de papá. Ahora, durante un buen tiempo luego de matarla, me juré que nunca más lo haría. Solo había sido un momento. Solo quería saber lo que se sentía. Pero un día apareció ella, Florentina Fuchs, una chica que conocí en un bar una noche. Uno vacío, de esos de mala muerte. La idea de esa noche era solo tener un trago y quizás una aventura que nunca más se repetiría. La llevé a mi casa, ¿sabes? Ella accedió por voluntad propia. Ninguno de los dos pensaba que ahí sería donde yo la mataría. No quería hacerlo, pero ella había bebido demasiado y me dijo después de un rato que al final no quería pasar la noche conmigo, pese a acceder por voluntad propia a ir ahí. De pronto dejó de ser cariñosa. Se puso enojada, violenta, diciéndome que la llevara a su casa. Me recordó mucho a papá. Él también se suponía que debía quererme, como esa mujer debería haberme amado esa noche luego de aceptar mi propuesta de ir a casa conmigo. Pero en vez de eso, ambos se dejaron vencer por el alcohol y me lastimaron. Antes de darme cuenta, ya tenía mis manos sobre su cuello, asfixiándola. Y otra vez volvió la sensación de poder. Una vez más, Vidal volvió a mirarse las manos. ¿Tienes una idea de lo que se siente?, le preguntó Ángelo, el detective. Se siente tan bien tener el control de la situación. El poder que siente uno en ese momento no se compara con nada. Luego de deshacerme del cuerpo, planeé mi tercera víctima, María Bernardes, agregó Ángelo. Era madre de 3 hijos, pues ellos deberían agradecerme por lo que le hice a su mamá, acotó Vidal, lo que incrementó la ira del detective. Los preparé para la crueldad del mundo, para que sepan que no siempre dormirán con el calor del abrazo materno. Igual que yo lo aprendí, les enseñé que papá y mamá no son para siempre. Vidal bajó la cabeza. Lo que más recuerdo de ella es su perfume. ¿Puedes creerlo?, le preguntó al detective. La veía todos los fines de semana paseando en bicicleta por el parque en las afueras de la ciudad, siempre sola. Tal vez era su momento para ella. No le prestaba atención hasta que una tarde pasó por mi lado y sentí su perfume.
Vidal inspiró profundamente por la nariz. Sí, prosiguió y exhaló. Era muy parecido al de mamá. Dulzón, pero no invasivo. Rosas o algo parecido, tal vez. Una tarde que estábamos solos, hace poco menos de un año, la fui viendo entre el parque con esa bicicleta. La encontraron no muy lejos de ella, con el cuello roto. La causa fue muerte por asfixia, ¿verdad, detective? Ángelo se acomodó en su asiento frente a Vidal. ¿Entonces la mataste por eso?, le preguntó. ¿La mataste solamente por su perfume? Frente a él, el asesino se encogió de hombros. Supongo, contestó. La cuarta víctima ya no tuvo un porqué claro. Supe después que se llamaba Úrsula Wagner, mujer joven, 22 años. Solamente la vi esa noche, cuando cruzaba por una calle oscura ese viernes a las 2 de la madrugada. Creo que para estas alturas me había vuelto más meticuloso en lo que hago, mas no lo pensé demasiado. Ella notó que la seguía a las 2 cuadras y apretó el paso, pero todos sabemos que no le funcionó. Para cuando ella estuvo a punto de gritar, yo ya la había capturado. Hacía tiempo que no sentía el control, el poder, y ella me devolvió esa sensación por un tiempo. Ángelo miró a los ojos de aquel sujeto. Intentó descifrar el porqué. Trató de encontrar el motivo. Pero, pese a que la psicología podría explicarlo, a su criterio no había una verdadera razón que validara lo que Vidal estaba haciendo. ¿Estás loco?, le dijo finalmente. ¿Crees que es así?, preguntó Vidal. ¿Crees que estoy orgulloso de lo que estoy haciendo? Tú no entiendes nada. Lo único que entiendo es que ya confesaste, dijo el detective. Ya eres mío. El criminal empezó a reírse a carcajadas, encontrando gracioso el comentario del hombre frente a él. Por favor, Ángelo, le dijo. Eso es lo de menos. Lo único que importa aquí es que yo puedo hacer lo que quiera y tú nunca vas a poder detenerme. El detective, cargado de una repentina ira, se incorporó de su asiento, tirando la silla. ¿Eso crees?, le gritó. Te tengo frente a mí en estos momentos. Lo confesaste todo. Ya no tienes escapatoria. ¿Y crees que eso será suficiente?, se rió el criminal mientras el detective rodeaba la mesa yendo hacia él. No importa que tú ya lo sepas. No vas a poder detenerme. Nunca jamás. Ángelo, apretando los dientes por la furia, fue directo donde aquel loco. No importa cuánto lo intentes, siguió riéndose Vidal. Nunca vas a ganarme. Finalmente, el detective le asestó un golpe en la cara al criminal. El vidrio se rompió con el golpe y Ángelo se encontró a los pocos segundos con cortes en su mano. Corrió a la cocina, se apretó con un pañuelo y luego regresó al comedor de su casa a juntar los fragmentos del espejo que había colocado sobre la mesa, ordenándolo todo. A la mañana siguiente, cuando llegó a la jefatura de policía, su jefe lo miró intrigado. ¿Qué le pasó en la mano, detective Vidal?, le preguntó. Ángelo ya tenía planeada la respuesta. Accidente doméstico, nada en qué pensar. Su jefe suspiró. Sí, ya demasiado tenemos con este loco suelto. Le entregó un informe que Ángelo leyó. Una quinta víctima, presumiblemente muerta hacía ya 2 días, había sido encontrada. Que esto quede entre nosotros, pero empiezo a sospechar que el tipo podría ser alguien conocido, le dijo su jefe. Por la forma en la que se nos escabulle, empiezo a pensar que sabe de criminología forense. Si sospechas de alguien aquí, avísame. El detective Ángelo Vidal asintió y fue al baño. Allí finalmente se miró al espejo. Una parte de su mente se veía a sí mismo serio, mas otra se percibía a sí mismo sonriente. Algún día voy a atraparte, miserable. Ya lo veremos.